Hola, bienvenido. Hoy estudiaremos reconocimiento de magnitudes. Bienvenido al canal de Ángela Botero, en el que preparamos mentes y conectamos corazones. Soy matemática pura, soy magíster y doctora en ciencias de la educación. Actualmente trabajo en básica secundaria como profesora de matemáticas y te invito a quedarte hasta el final de este video para entregarte un regalo. Cada jueves estoy montando contenido nuevo de valor, así que no te lo puedes perder. Comenzamos. Muy bien. Nos piden que mires este vehículo de bomberos y que analices cómo se comporta con lo que es la escalera telescópica. Nos dicen que identifiquemos las magnitudes de base, altura, ángulo, largo y arco. Para empezar a identificar cada una de estas magnitudes, lo primero que vamos a hacer es definirlas, conocer cuál es, cómo la vamos a identificar para poderla ver plasmada visualmente de una manera más fácil. Y vamos a mantener entonces la coherencia con los colores verde, naranja, azul, rojo y verde aguamarino, para que vayamos consolidando la información, tanto en nuestra mente como en un papelito que tengamos por ahí para tomar nota. Listo, así que te pido que me acompañes en este recorrido. Muy bien, entonces lo primero que vamos a trabajar es la base. La base, en nuestro caso, recuerda que estamos en el caso del carro de bomberos, va a ser esta, que está resaltada en verde, tiene un valor de 6.49 metros, es decir, es un valor que es decimal. La base va a ser el segmento horizontal que va desde el punto de apoyo de la escalera en el camión hasta el pie de la perpendicular de la altura en la que se encuentra la canasta de las personas. En este caso, esta vendría a ser la altura. Recuerda que la altura siempre va a ser perpendicular. Entonces, al ser perpendicular, tendríamos que entre estas dos líneas, la naranja, que es la altura, y la verde, se formaría un ángulo de 90 grados. Ahora, la altura es el segmento vertical que define la altura en la que se encuentra la canasta para personas. Es decir, este extremo superior, mira la flechita, de la escalera, respecto al eje horizontal, que lo vamos a llamar BM, que es base mayor. Listo. Ahora vamos a definir el ángulo. Observa que el ángulo es este que está con azul y el ángulo es el que forman la escalera, el punto de apoyo, que en este caso sería el vértice, que es este punto donde tengo el cursor, y el eje de referencia, que lo llamamos anteriormente base y se denota como BM. Listo, que va a ser nuestra referencia. Ahora vamos a ver qué es el largo. El largo va a ser el segmento que va desde el punto de apoyo de la escalera en el camión, este que acá anteriormente fue donde iniciábamos a medir la base, y también el punto que llamamos vértice para el ángulo, y que también es el punto de inicio para darle la longitud o el largo a la escalera que tiene este carro de bomberos. Entonces es el segmento que va desde el punto de apoyo de la escalera en el camión hasta la canasta de personas, hasta ese extremo superior de la escalera. Esta medida corresponde al largo de la escalera sin expandir, es decir, sin haberla abierto, como hemos visto que funcionan los carros de bomberos, no, solamente como está puestecita, lo más recogida que se puede. Y se define en 7.5 metros de largo. Muy bien. ¿Por qué digo que se define? Porque son medidas que nos están dando. Listo. Y luego, con base a estos valores, es que nosotros vamos a empezar a interpretar y a tomar decisiones. Ahora, definamos el arco. Un arco siempre es como un pedacito de circunferencia. Listo. Si no lo tenemos muy claro en nuestra mente, lo podemos asociar con el arco para tirar las flechas, ¿cierto? Entonces tiene esta forma como circular, pero no es completamente la circunferencia que estoy viendo, sino un pedacito. Entonces, este arco, observa que inicia acá, donde
está la canastilla para las personas y es como si yo hiciera una circunferencia en el cual, imagínate que tengas un compás donde tengo en este momento el cursor, pones la punta fija del compás y la otra donde está la abertura, que es donde está la canastilla, empiezas a girar y a marcar con el lápiz. Listo. Esa marcación que haces llega hasta acá, que es nuestro punto de referencia. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos el arco? Como esta curva. ¿Pero qué es esta curva? Visualmente lo tenemos claro. Geométricamente sabemos cómo hacerlo. Ahora vamos a dar la definición. El arco de una circunferencia que tiene como radio el largo de la escalera. Es decir, este va a ser el radio, el largo de la escalera, y define el desplazamiento de la canasta para personas, o sea, el extremo superior de la escalera respecto al eje horizontal de referencia que llamamos B. Muy bien, acá tenemos nuestros elementos. Te voy a invitar a que vayamos analizando cada uno de ellos. Observa que entonces acá nos dan una herramienta encima del dibujo, la cual puedes utilizar si vas a la plataforma de Colombia Aprende o a cápsulas educativas, y ahí te vas a dar cuenta que este botón lo puedes ir moviendo. A mí me gusta tomar siempre los valores extremos, que serían 0 y 90, mira que siempre empieza en 0 y va hasta 90, y dos valores intermedios, para que no haya mucha tentación a uno equivocarse o hacer de pronto juicios sesgados. Entonces tomé 30 grados y 60 grados. Entonces, los primeros datos que fueron los que nos dieron, la base que valía 6,49, A va a ser de ángulo, voy a abreviarlo para que podamos mantener la tablita y trabajarla durante todo el ejercicio. A es el ángulo, B es la base, H viene de height, de altura, L de largo y R de arco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los ángulos yo los definí. Con base a esos ángulos vamos a ver cómo se comporta la base y las otras, digamos, variables, las otras herramientas o puntos que estamos mirando cuando se hace el movimiento. Así que observemos, si nos movemos acá en la barra 30 grados aproximadamente, ¿qué pasa con la base? Si la base llegaba hasta acá, observa que la línea verde disminuyó, por lo tanto tengo menor valor. Listo. Esto significa menor que. Mientras que la altura, observa que antes estaba en 0, acá ya hay una altura, hay un tramo. Esa altura, entonces, como ya es mayor que 0, coloco mayor o más. El largo, ¿qué pasa con el largo? La escalera se movió, se amplió, se encogió. Muy bien, sigue igual. ¿Y el arco? ¿Cómo tenemos el arco? En el pasado teníamos el arco que estaba puesto y acá pues se abrió, entonces ya hay un espacio para hacer esa curvatura. Luego tenemos que el arco es mayor que 0. Analicemos lo mismo cada uno de estos elementos, pero para 60 grados. Entonces vas a correr esta barrita hasta más o menos 60 grados y vamos a ver qué nos da. Nos da una base de 5,30 más o menos. Entonces observa que si acá llegaba antes la base, ya se recorrió hasta acá. Entonces esta base aumenta o disminuye. Esta longitud del verde ha aumentado o ha disminuido. Ha disminuido. ¿Qué ha pasado con la altura? ¿Esta altura se hace más grande o se hace más pequeña con respecto a la del caso anterior? Muy bien, se hace más grande. ¿Y qué sucede con el largo de la escalera? Esta escalera, como no se está ni ampliando ni encogiendo, sino que se está manejando siempre de la misma manera, pues permanece constante. Y finalmente el arco. Este arco que se describe acá, obsérvalo, es mucho mayor que el arco cuando lo teníamos acá abajo. Por lo tanto, colocamos el símbolo de mayor. Ahora finalmente vamos a ir al otro extremo. ¿Qué pasa cuando está en 90? Entonces observa que en 90 quedan totalmente perpendiculares el largo y la altura con la base. Es decir, forman entre ellos acá un ángulo de 90 grados. Listo. Pero ya no hay base. La base es un punto. Es como si simplemente tuvieras
este lapicero puesto en algo. Listo, es simplemente algo que está perpendicularmente puesto. Entonces la base es 0, no hay base. La altura se alcanza la máxima, observa que es total, y además coincide con el largo de la escalera y por lo tanto el arco se hace mayor porque es un arco de 45 grados, de 90 grados. Listo. Esta tablita que acabamos de hacer ahí, con estos mayores, menores o iguales, va a ser muy importante para que podamos mirar y responder las siguientes preguntas. Ten la mano, aunque yo por ahí estaré poniéndola dentro de las fichas para que podamos recordarla. Muy bien. Entonces nos pregunta, ¿cuáles de las 5 magnitudes presentadas se ven afectadas? Entonces observamos que en todas hay cambios que van disminuyendo, que van aumentando, pero la única que permanece constante, sin variación, es el largo de la escalera. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son las que presentan variación? El ángulo, la altura, la base y el arco. ¿Listo? Muy bien. Como se puede observar, la magnitud largo no varía. Ya lo analizamos, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Muy bien, porque a la magnitud largo tiene un valor constante en este ejercicio. Nunca nos dijeron que la abrían o que la cerraban, sino que siempre iba a estar la escalerita de la misma manera. Es decir, no depende de la variación de ninguna de las otras magnitudes. Muy bien. Ahora, mira la siguiente inquietud. Si el valor de la medida del ángulo aumenta, esto sucede cuando desplazamos la escalera hacia arriba, o sea, la escalera hasta acá, la vamos aumentando, entonces acá empieza a moverse el ángulo. Entonces, ¿qué pasa con la medida de la base? ¿Aumenta o disminuye? ¿Recuerdas esa parte cuando la analizamos? Muy bien. Acá tenemos la información. Mira que acá los ángulos van aumentando. ¿Y qué pasaba con la base? Iba disminuyendo. Luego, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, disminuye, ya que al aumentar la medida del ángulo, la carga está más alta, pero la distancia de la base a la perpendicular es hasta el punto de apoyo va a disminuir, se va a ir acortando. Muy bien. Observa ahora esta otra pregunta. Si el valor de la medida del ángulo aumenta, esto sucede cuando desplazamos la escalera hacia arriba, ¿cierto? Entonces la medida de la altura, ¿qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? Entonces ya nos vamos a ubicar en este cuadro en la variable de la altura. ¿Qué pasa con la altura? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Mira, acá tenemos que los ángulos aumentan y la altura entonces también va aumentando. ¿Ves que es muy importante ir tomando nota de lo que uno va haciendo porque después le hace más fácil a uno el trabajo? Ok, aumenta, ya que al aumentar la medida del ángulo, la canasta para personas estará cada vez más arriba y eso hace que el valor sea mayor. Ahora, pongamos cuidado en la siguiente pregunta. Si el valor de la medida del ángulo aumenta, esto sucede cuando desplazamos la escalera hacia arriba, entonces la medida del arco, ¿qué pasa con ella? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, vamos a nuestra tabla. Entonces tenemos que el ángulo, tenemos acá que va aumentando. ¿Qué pasa con el arco? Cada vez va aumentando. Muy bien. Aumenta ya que al aumentar la medida del ángulo, el arco que describe el desplazamiento de la canasta para personas será mayor. Muy bien. Ahora pon cuidado a esta. Si se incrementa al doble un valor definido del ángulo, la medida del arco incrementa en igual proporción. Es decir, el arco se duplica también. Vamos a verlo. Gráficamente te invito a que lo mires y lo cacharrees, ¿cierto? Mira acá, este es un ángulo más o menos de 60 grados y mira este de 30. La curvatura nos da a pensar que efectivamente sí, que al observar con detalle la medida del arco para un ángulo definido y luego duplicar la medida del ángulo, se observa que la medida del arco sea duplicada. Y eso acá fue a ojo, pero si tú lo haces matemáticamente, seguramente
te va a dar el resultado. Aún no tenemos las herramientas porque no hemos estudiado trigonometría, pero créeme que realmente esto sucede. Ahora, cuando la escalera telescópica se encuentra en un ángulo de 45 grados, nosotros tenemos la escalera que se está moviendo y queda exactamente acá en 45. Listo, esta es la situación. Esta escalera está en la mitad del recorrido, forma un ángulo de 45. ¿Cuál es la medida de la altura y de la base? Y además nos preguntan, ¿son iguales? Quiero invitarte a que analicemos esta situación. Observa acá el camión de bomberos. Tenemos nuestra base y tenemos nuestra altura. Sabemos que la base con la altura forma un ángulo de 90 grados. Y además, por lo que nos dijo el problema, esta escalera se abrió de tal manera que forma un ángulo de 45 grados con la base. ¿Listo? Es decir, tenemos que acá este ángulo vale 45 y este de acá vale 90. Pero por teoremas que hemos visto en otras ocasiones, tenemos claro que en todo triángulo la suma interna de los ángulos es 180. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? 3. Y ya tenemos 2. Estos 2 más el otro que falta deben dar 180. Es decir, 180 grados es igual a los 45 que conozco, a los 90 que conozco, más a alguno que debo conocer para saber cuánto me da 180. Si tú resuelves la ecuación, te da que x vale 45. Y al tener eso, observa lo interesante. Este ángulo es igual a este, miden 45. Y cuando yo tengo un par de ángulos que son iguales en un triángulo, ese triángulo se llama isósceles. Pero además de eso, los triángulos isósceles no solamente tienen dos ángulos iguales, sino también dos lados iguales. En este caso serían la base y la altura. Entonces observa que con esta pequeña demostración, pero teniendo muy claro los conceptos de geometría, pudimos dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Listo? Ahora, como respuesta, pues las medidas son iguales. Muy bien. Este es otro que es sumamente interesante. Es una propiedad que espero le pongas mucho cuidado porque vas a aprender muchísimo de ello. Estoy segurísima y que más adelante te va a servir un montón. Cuando la escalera telescópica se encuentra a un ángulo de 30 grados, tenemos 30 grados, ¿cuál es la medida de la altura y de la base aproximadamente? Entonces yo te invito a que vayas a la página y lo cacharres. Entonces él te va a dar los daticos. ¿Cuáles dan aproximadamente? Nos dan una altura de 3.7 metros y una base de 6.5 metros. Ahora, si ya no tengo la escalera a 30, sino que la subo a 60, ¿qué valores tengo entonces de altura y de base? Tengo una altura de 6.5 aproximadamente y una base de 3.7 metros. Te estarás preguntando, Ángela, ¿y tú de dónde sacaste los datos? Te recuerdo, estoy haciendo la socialización de unos talleres que propone Colombia Aprende en su megaportal. Entonces, lo que estoy haciendo es explicándote. Entonces, hay partes que son interactivas y que cuando tú mueves ciertos botoncitos, pues ellos te van a ir dando los resultados y de ahí salen. ¿Listo? Muy bien. Pero como a mí me gustan las tablas y me gusta mantener la información bien organizada, entonces puse, bueno, acá tenemos el ángulo, tenemos la altura y tenemos la base. Mira que conservé las mismas letras que habíamos escogido al inicio. ¿Listo? Para el ángulo 30 y el ángulo de 60 grados. ¿Qué resultados obtuvimos para 30 grados? Que la altura era 3.7 metros y la base 6.5 metros. Mientras que para 60 obtuvimos los mismos valores, pero digámoslo invertidos en las variables. Ya acá lo que antes medía la base lo mide la altura. Si observas la tabla, aquí es interesante, ¿no? Muy bien. Pues de eso que ves ahí vas a entender y vas a sacar una conclusión súper poderosa. La altura para el ángulo de 60 grados es igual a la base para el ángulo de 30. Y de la misma forma, la base para el ángulo de 60 es igual a la altura para el ángulo de 30. Por consiguiente, el tipo de relación que se puede
definir entre la altura y la base es que son inversamente correspondientes. Y este concepto lo trabajamos con anterioridad en otros videos. Así que nos piden que mires moviendo este cursor, como te digo en la plataforma, qué otros valores pueden presentar esta misma situación en la que se intercambien los valores para generar esta misma relación. Así que te invito a usarlo o a trabajarlo con calculadora científica si de pronto ya estás en un grado más elevado. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir entonces que las medidas de los ángulos que cumplen la misma relación corresponden siempre a una pareja de ángulos complementarios. Pausa. ¿Qué son ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan 90. Ejemplo, 10 más 80 da 90. 30 más 60 da 90. Por eso funcionaban 30 y 60 también. También van a funcionar 10 y 80, pero también funcionan 73 y 17. Lo puedes verificar utilizando la herramienta que te digo que está en el Megaportal o una calculadora. Entonces observa que esta propiedad es sumamente importante y solamente se da si los ángulos son complementarios. Ya recuerdas qué es ser complementario. Ahora te invito a que en un minuto escribas qué has descubierto con este video. ¿Cómo lo vas a aplicar a la solución de problemas? Los que te presenten tus profes, los que te ponga yo en clase, los que te surjan en la vida cotidiana. ¿Cómo los vas a enfrentar? Recuerda tomar nota ahora mismo, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que pausa el video y haz un resumen de lo que a ti te llamó más la atención de este video para que puedas retener esa información y posteriormente irla usando. Te sugiero mantener un cuaderno de notas sobre estos videitos y estos tipsitos que vamos aprendiendo para que te hagan más fácil el estudio en la escuela. Ahora te toca a ti. Luces, cámara, acción. Como este es un proceso de aprendizaje, a aplicar lo aprendido. O sea que vas a leer y a resolver la tarea con alguien más. Listo, puede que estés en el salón y el profe te lo coloque, como puede que estés solo en casa y llames a un amigo que sea gomoso como tú o que esté en la misma necesidad tuya y hagan el trabajo, o que seas tu madre o tu padre o tu hermano, alguien que te colabore a hacer esta actividad. Lo primero que vas a hacer es consultar y proponer situaciones de la vida cotidianas en las que se satisfagan dos condiciones. La primera, se evidencien relaciones entre dos o más magnitudes. Y la segunda, se identifiquen dependencias de una variable con otra o con más variables. Listo, vamos a hablar de situaciones en las que vemos que eso sucede. Y van a realizar una presentación en la que muestren los resultados obtenidos. Es decir, si tú lo estabas haciendo con tu hermano te va a mostrar qué fue lo que él encontró y tú le vas a mostrar lo que encontraste. Y al generar ese diálogo vamos a generar aprendizajes. Ese se llama un diálogo investigativo, un diálogo colaborativo, pero sobre todo un diálogo académico. Listo, ahí formamos una paridad académica. Finalmente, gracias. Si has llegado hasta aquí es porque te gustó el video. Te invito a darle like al video, a suscribirte a mi canal, a activar la campanita y a descargar tu regalo. No se te olvide, búscalo en la cajita que tienes aquí abajo de herramientas. Descárgalo y recuerda que nos vemos el próximo jueves con más contenido nuevo. En mis redes sociales me puedes encontrar como @soy Ángela Botero. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. ¡Chao!